Cuando era chico, creía tener la capacidad de predecir el futuro. Recurrentemente imaginaba situaciones límites o cosas terribles que me podrían llegar a pasar. Pero mi mente fatalista nunca imaginó el día en el que se murió mi mamá. Un día, como cualquier otro, me desperté para ir al colegio. Fui a la habitación de mi mamá a saludarla. Le dije que la amaba y que siempre lo iba a hacer. Me subí al auto y me fui. Me acuerdo que ese día estaba nervioso porque tenía que rendir una prueba de inglés. Pero al momento de hacerlo, un preceptor me sacó del aula. Me habían pasado a buscar. Le pregunté si quien me había pasado a buscar era mi papá o mi tía. Estaba convencido de que mi papá no podía hacer porque estaba cuidando a mi mamá. Ella tenía cáncer. Desde ahí fui al hall donde habitualmente se retiran los alumnos. Pero no estaban ni mi papá ni mi tía. Pero quienes sí estaban eran todos los directivos del colegio. Maestras que había tenido en primaria y en jardín. Un grupo humano que claramente estaba dispuesto a contenerme. Desde ahí me llevaron a una habitación más aislada. Y cuando abrieron la puerta, vi a mi papá y hermanos llorando. Lo supe al instante. El ser que más amo en este mundo había partido. Aunque podría estar horas hablando de lo que pasó este día, creo que ya es suficiente. Los días pasaron y el ambiente en mi casa cambió rotundamente. Mi núcleo familiar estaba sumergido en una nebulosa. Aunque estaban ahí, no era así. Mi papá se perdió en su trabajo. Ahora ya no estaban ni mi papá ni mi mamá. Y por otro lado, lo que escuchaba era: tu mamá hubiese querido que seas fuerte y que estés bien. Ella quería que estés unido a tu papá y a tus hermanos y que los ayudes. Hacelo por ella. Creo que la relación que tuve con mi mamá es única e irrepetible y la que más me marcó. Entonces, estos pequeños comentarios me hacían aferrar a un supuesto legado o mandato, o la versión de quienes me lo decían habían construido de ella. Y yo debía cumplir. En mi casa asumí su rol y por eso no habían grandes problemas. Mi rutina era simple: ir al colegio, hacer tareas del hogar, comer y dormir. Sin quejas, como en piloto automático. Sin darme cuenta, había dejado de ser un niño de 13 años. Y la mirada ajena que reforzaba mi conducta era: tu mamá quería que estés bien como estás ahora. Seguí haciendo lo que haces. Aunque no dudo que lo hayan dicho con buenas intenciones, eso era muy pesado para mí. Yo no quería ser fuerte. No cumplir esos mandatos me transforman en una persona mala, cruel o poco empática. Por un tiempo sentí que esto era así, pero no me dio más, ni el cuerpo, ni la energía, ni la psiquis, y desocupé ese lugar. Y al hacerlo, la situación en mi casa empeoró. Se convirtió en un ambiente explícitamente hostil, donde la sombra del duelo no transitado empezó a cubrir cada rincón. Las palabras con las que yo hoy intento explicar lo vivido a partir de ese momento son un límite que no abarcan el desborde en el que se convirtió la cotidianidad en mi casa. Fácilmente hubiera podido drogarme, salir con gente más grande o hacer cosas sin protección alguna. No puedo ni siquiera llamarlo tentaciones, porque no me sentí tentado. Sentía rechazo a tomar esos caminos, pero quizás hubiese sido más fácil. Comencé a tener ataques de ansiedad y depresión. Me recriminaban que había dejado de ocuparse del lugar. Creo que el quiebre para que esto cambiara fue que hubiera gente en el colegio interesada por preguntarme cómo me sentía. Y yo me empecé a animar a hablar de mí.
primero con quejas, en forma confusa. Algo tan simple como la escucha comprensiva y compasiva fue el clic para el comienzo de mi cambio de posición frente a mi realidad. Los oídos se multiplicaron y empecé a ir a terapia. Pude distinguir mi deseo frente a los mandatos que ya no quería seguir. Me doy cuenta que mostrarme fuerte era una fachada, pero en realidad era un niño de 13 años, indefenso y lleno de miedos. Quizás el querer escapar de tanta presión me hizo buscar ambientes de contención donde pudiera expresar mi vulnerabilidad. Ambientes donde esa vulnerabilidad no lastimara a nadie. Ambientes donde no estuvieran transitando el duelo por la muerte de mi mamá. Igual, ¿por qué puedo estar hoy frente a ustedes hablando desde otra versión mía y no continuar en aquella nebulosa? Sigo armándome algunas respuestas, incluso mientras desarrollo esta charla. Cuando de chico imaginaba futuros erráticos, jamás imaginé un futuro sin mi mamá. Jamás imaginé todo lo que me pasó y me pasa hoy en día. Y cuando estuve tan mal, lo que jamás hubiera imaginado es que hoy estoy tan bien. La vida muchas veces sorprende para mal y algunas otras para bien. La escuela y mis compañeros conmigo se comportaron de una manera excepcional. No solo porque me trataron hermoso, sino porque también parece ser una excepción a la regla. ¿Cuántos Benjas habrá en el mundo necesitando un lugar para poder ser vulnerables? ¿Cuántos Benjas van a encontrar ese lugar en la escuela? ¿Cuántos Benjas no? ¿Cuántos de ellos ni siquiera saben que podrían buscar esa contención en la escuela? ¿Cuántos van a sobrevivir y cuántos se van a quedar en el camino? Este relato empieza con la pérdida de una mamá y termina con un pedido esperanzado para los adultos que siguen vivos. Somos niños y adolescentes que no podemos cuidarnos solos. Muchas gracias.